Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Fue un 13 de junio de 2015 cuando Toni Olivares tomó posesión como la alcaldesa de la ciudad de Úbeda con nosotros hoy esta noche. Toni, gracias por estar con nosotros en esta entrevista con motivo de esos 3 años al frente de este ayuntamiento. Digo que gracias a vosotros, que sois los que nos dan la oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía. Toni, ¿cómo califica estos 3 años de gobierno municipal? Bueno, yo los califico con un trabajo con mucha intensidad y casi en algunos momentos frenético, ¿no? Porque nos encontramos una ciudad triste, una ciudad que estaba a la cola del desarrollo provincial, regional y nacional, y que no merecía ni el lugar que le correspondía, sino que le merecía un lugar de primer nivel. Y luego entre la ciudadanía, pues la verdad que una pesadumbre muy grande, se había perdido la esperanza, la ilusión en ellos mismos como ciudadanía, como colectivo y en la propia ciudad en la que desarrollamos, en la que vivimos, ¿no? que debe de ser un motor de desarrollo y crear una concienciación ciudadana conjunta importante, ¿no? Y bueno, pues con esa foto fija que nos encontramos, sabíamos que teníamos mucha responsabilidad sobre nuestros hombros y que esta legislatura tenía que ser diferente a todas las anteriores. Teníamos que pasar de 1 a 100 en un segundo, ¿no? Y creo que lo hemos hecho. No somos un equipo de gobierno que se nos pueda decir que ahora en el año que queda vamos a poner la 5ª marcha para empezar a hacer acciones para que cuando lleguen las elecciones, sino que nosotros no hemos mirado las elecciones, hemos mirado por el bien de la ciudad y de la ciudadanía y empezamos a trabajar desde el mismo día 13 que tomamos posesión. Hablaba en la rueda de prensa de valoración de ese objetivo de aunar esfuerzos, de recuperar el tejido asociativo, el tejido empresarial de la ciudad. ¿Cómo se ha ido consiguiendo esto, Toni? Bueno, yo creo que se ha hecho con mucha normalidad. Empezamos abriendo las puertas físicas del ayuntamiento. Sabéis que esto se había convertido prácticamente en un edificio cerrado donde la ciudadanía quedaba fuera y el equipo de gobierno dentro. Eso no podía ser. La ciudadanía tenía que sentir el ayuntamiento como propio, como un lugar de acogida para sus iniciativas, para sus problemas también. Y la abrimos físicamente y luego con total normalidad, pues como somos los que integramos el equipo de gobierno, nos hemos abierto a la ciudadanía a título individual y a los colectivos. Unas veces porque nos han reclamado ellos para reunirse, para hablar con nosotros, y la otra forma, que es la que nosotros desarrollamos, que es que cada iniciativa que vamos a poner en marcha y afecta a un colectivo, pues lo hemos llamado, se lo hemos contado, hemos introducido los cambios, las modificaciones o las sugerencias que ellos han hecho en las iniciativas que hemos desarrollado. Eso pasa desde los colectivos, asociaciones que están organizados, hasta las obras que hacemos en las calles, que supone un sobreesfuerzo, pero que desde luego creo que la ciudadanía merece poder tener voz en lo que le afecta de primera mano, ¿no? Pues vamos a arreglar, no sé, la calle Zaus. Pues hemos llamado a la ciudadanía, los que han querido y han podido han venido, se les ha explicado el proyecto, las sugerencias que han hecho, si eran viables y se podían acoger, se han introducido en el proyecto, y ahora cuando se inicie la obra, pues digamos que ya es un proyecto compartido, no un proyecto del gobierno, es un proyecto compartido con la ciudadanía. Y como todo eso se ha hecho con normalidad, yo creo que ahora la gente tiene una confianza para lo bueno y para lo malo, ¿no? Que es lo rico de esto, ¿no? Porque yo no solamente quiero que vengan a contarme las cosas positivas, sino que creo que lo más interesante es que la ciudadanía tenga la suficiente confianza como para contarme lo que considera que está mal y que tenemos que arreglar, o en aquello en lo que estamos fallando que tenemos que cambiar. Entonces creo que hemos dado esa normalidad y yo creo que muchas veces no se aprecia, pero es quizás la base sobre la que asentar el resto de acción de estos 3 años de gobierno y el año que nos queda. Toni, abrimos página económica, 8 millones de inversión, una deuda creo que estaba en torno a los 21 millones de euros, ¿es así? Sí. ¿A cuánto estamos a día de hoy? Bueno, a día de hoy exacta, no, creo que estamos en 10 millones y poquito, ¿no? Lo importante es que a final de 2018, diciembre de 2018, esa deuda quedará reducida de 21 millones que la heredamos del Partido Popular en 9 millones aproximadamente, 9 millones y poco. Quiere decir que hemos pagado 11 millones de deuda, pero no es solamente eso lo importante, sino que hemos bajado los impuestos y recaudamos cada año 2,5 millones.
hemos pagado 11 millones de deuda. No hemos generado nueva deuda, que eso es muy, muy importante, porque hemos visto equipos de gobierno que se han dedicado a pagar deuda que han heredado de equipos anteriores, pero han ido generando nueva deuda. Nosotros estamos pagando deuda y no generamos deuda. Nuestra deuda es 0 euros, la generada por este equipo de gobierno. Y además de todos esos datos, tenemos ahorro, o sea, superávit, es decir, somos capaces de ahorrar, que es luego lo que nos permite hacer inversiones que en los 3 años que llevamos, que se dice pronto, pero hemos invertido 8 millones de euros. 8, solo en obras pequeñas y grandes, solo en obras. Es decir, no estamos hablando de la inversión en cultura, no estamos hablando de inversión en políticas sociales, la inversión en promoción turística, por ejemplo, ¿no? Eso tendríamos que añadirlo, con lo cual a lo mejor no estamos hablando de 8 millones, estamos hablando de 12, 14, no lo sé, no voy a especular. Lo que sí tenemos contabilizado, porque es más fácil de contabilizar, son esos 8 millones de inversión en obras. Yo me gustaría saber qué otro ayuntamiento, no nos vamos a ir más lejos, de la provincia de Jaén, puede decir que con estas cifras y bajando los impuestos ha podido invertir 8 millones. Cuando hablabas también del superávit, había una horquilla que oscilaba entre los 4 y los 6 millones de euros, ¿no? Sí, nosotros en 2015, cuando llegamos, digamos que ese superávit es compartido un poco, porque nosotros gestionamos la mitad del presupuesto, un presupuesto que nos encontramos en muchas partidas prácticamente agotado, cosa que no se debe de hacer, ¿no? Es decir, cuando hay año electoral, siempre quien está gobernando tiene que dejar un poquito de margen, tanto si continúa como si llega un nuevo equipo de gobierno, para que tengan posibilidad de empezar a implementar pues su propia política, ¿no? Su proyecto, cosa que nosotros, ya te digo, no se tuvo esa galantería con nosotros. Pero ese año ya fuimos capaces, cuando se hizo la liquidación a principios de 2016, y creo que hablo de memoria, pero creo que estaba en torno a los 4 millones y pico. En 2016 superamos los 6 millones de ahorro, en 2017 3 millones 800 y pico, casi los 4 millones. Es decir, que estamos siendo muy buenos gestores de la economía municipal. Y no es algo que yo me adorne con flores o el PP me lo critique, como digo, ¿no? Como decía en la rueda de prensa, sino que son datos blancos sobre negro, y datos que no es que salgan del propio ayuntamiento, que también, sino que vienen avalados por el propio Ministerio de Hacienda, el anterior y el actual. En materia de servicios, autobús urbano, la verdad que era mucho tiempo el esperado, muchísimo las voces de los ciudadanos que necesitaban este servicio ya, ¿no? Sí, y lamentablemente no se les pudo dar ese servicio antes, pues por fin la actitud del Partido Popular, que primó los intereses como partido político frente a los intereses de la ciudad, es decir, antepuso sus intereses políticos a los intereses de la ciudad. ¿Qué hizo? Pues que un trámite que era largo en el tiempo y que se hubiera llevado 4 meses, pues duró el doble, es decir, tardamos 8 meses en tener los autobuses circulando por Úbeda. Esos 4 meses de más en ese periodo fueron debidos a los recursos que continuamente iba poniendo el Partido Popular, que hacía que tuviésemos que parar el proceso, resolver el recurso, que casi cada recurso se llevaba, pues eso, un mes, a 4 recursos que pusieron, 4 meses más, que hubiésemos tenido en la mitad de tiempo el servicio de autobuses. Eso ya es algo anecdótico, lo importante es que el servicio está puesto en marcha, que creo que el Partido Popular quedó en evidencia y que la ciudadanía está contenta, porque se ha convertido en un elemento vertebrador de toda la ciudad. Y creo que eso es lo verdaderamente importante, y que tenemos un servicio de autobuses de primera calidad. Toni, recientemente ha estado pues, formando parte de esa Asamblea de Ciudades Patrimonio. Sabemos que tiene unos días muy ajetreados también, porque se ha cambiado la presidencia de la Asamblea. El 1 de julio. El 1 de julio. Este ha sido un año muy intenso, ¿no? Con Isabel Ambrosio al frente de la misma, pero ha servido para mucho, ¿no? Supongo yo que vosotras, tanto la alcaldesa de Úbeda y Baeza, que habéis estado presentes en esta última asamblea, y en este año europeo del patrimonio, ¿no?, que se celebra, ¿con qué nuevas noticias venís de ese viaje? Bueno, venimos muy contentas. Ten en cuenta que ya nada más empezar el año se da la coincidencia
desde luego muy positiva para Úbeda y Baeza, en la que coincide el 25 aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad con el 15º aniversario como Ciudades Patrimonio de Úbeda y Baeza, con lo cual no solamente es que tengamos nuestras propias celebraciones y hagamos nuestras propias gestiones impulsando el desarrollo turístico y cultural y el desarrollo en general de las dos ciudades aprovechando este aniversario, sino que no hemos podido enganchar a celebraciones del grupo que, aprovechando ese 25 aniversario, hemos metido un poco la celebración de nuestro propio aniversario. Y a ese respecto, el último viaje que hemos realizado a París y a Estrasburgo nos ha servido para primero promocionar el propio trabajo del grupo, que es muy importante, estamos siendo un ejemplo en todo el mundo, sino que además, bueno, pues hemos podido contar también qué se estaba haciendo y cuál había supuesto este desarrollo de Úbeda y Baeza en estos 15 años. Estuvimos en la sede de la embajada junto con el embajador y Tour España, fue muy productiva, pero sobre todo quizás de las más productivas fueron la reunión con la directora general de la UNESCO, donde pudo conocer de primera mano en qué trabaja el grupo, y luego intervinimos todos los alcaldes y alcaldesas que fueron, nos dieron la oportunidad, y junto a poder comentar y apoyar la actividad del grupo, también pudimos comentar la actividad de las propias ciudades, con lo cual ella se llevó también una idea. El que estuvo allí pudo hablar de su ciudad, y quien no va, pues... Por eso es importante estar donde se debe de estar. Supone un esfuerzo personal importante, supone dejarte otras cosas aquí en la propia ciudad, que hay que dejarla en los primer y segundo teniente de alcalde y no puedes estar tú al frente, pero supone que luego la repercusión para la ciudad de cara al futuro puede ser muy importante. Por eso hay que saber dónde hay que estar en cada momento. Y allí pudimos contar, pues, en fin, lo que la declaración supuso para estas dos ciudades y los planes de futuro que teníamos. Nosotros, lo interesante de la UNESCO fue, quizá, además de esa reunión con la directora general, la oportunidad que tuvimos después de hablar con diferentes técnicos y políticos que estaban en un escalón inferior, pero que administrativamente mueven todo el trabajo de la UNESCO, que además yo me llevé una grata impresión, porque igual que no se acordaban de otras ciudades o de otros espacios que habían sido declarados, digamos que forman parte de la memoria colectiva, sin embargo sí que de manera específica se acordaban del caso de la declaración de Úbeda y Baeza, de todos los entresijos que hubo antes y durante la sesión en la que se declaró, y el que ya se acuerden de las dos ciudades, se acuerden en positivo y te cuenten cada uno el trabajo que desarrolló para que a día de hoy seamos Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, pues la verdad que es positivo. Y el traerte todos esos contactos de cara al futuro, junto con, ya formamos parte de los proyectos que se pongan en marcha conjuntamente, pero bueno, el tener esa oportunidad también de ese diálogo exclusivo, digamos, ya como ciudad con la UNESCO, es interesante. Y luego en el Parlamento Europeo, pues yo creo que fue de las mejores noticias, porque nosotros íbamos muy dispuestos a contarle la actividad del grupo, y para nuestra sorpresa el comisario europeo de Educación y Cultura ya se había informado, incluso nos contó que ya llevaban un trabajo previo, porque hasta ahora el Parlamento Europeo, pues cuando trabaja con los ayuntamientos a través de las ayudas, por ejemplo con los FEDER, nos trata todas iguales, todas las ciudades de Europa. Sin embargo, ahora estaban trabajando en una línea exclusiva para las ciudades y los espacios declarados Patrimonio de la Humanidad. Entonces, ¿cuál fue allí nuestro trabajo? Que también tuvimos oportunidad de intervenir todos los alcaldes y alcaldesas. Pues fue evidentemente de mostrarle que no es lo mismo tener un espacio declarado que ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad, porque la Alhambra tiene un horario de apertura y cierre, tú cierras, bueno, pues hay que mantener la Alhambra, tiene el tema de promoción y demás, pero una vez que cierras el monumento, está cerrado, ¿no? Pero los centros históricos declarados como Patrimonio de la Humanidad no se cierran. Yo no puedo cerrar el centro histórico y abrirlo mañana a las 10 de la mañana o a las 9 o a las 11, ¿no? El centro tiene vida, aquí hay personas que viven y residen, que requieren servicios, que requieren inversiones y que hay que darle la misma normalidad que quien vive en otro barrio de la ciudad, ¿no? Entonces es una problemática añadida que ellos allí a priori no la conocían, y nosotros sí que ahí sí que tuvimos éxito en que ellos captaran la diferencia entre el espacio y las ciudades, y que tenían que tener una mirada diferenciada y especial entre los espacios y las ciudades. Nosotros no nos oponemos a que los espacios también reciban ayuda, pero en ningún caso ni pueden ser
en la misma vía ni pueden ser en la misma cuantía, evidentemente, ¿no? Y bueno, creo que por lo menos eso quedó muy claro. Salimos satisfechos porque el que ya poder contar con una administración que hasta ahora éramos uno más y que ahora ya nos va a mirar de manera diferenciada, ya eso, nada más que eso, hace productivo el viaje. Y supongo que también vendrán muchas otras actuaciones para la ciudad, ¿no?, con tal motivo. Sí, una vez que ya se fijen esas líneas de incentivos, pues ya supongo que tendremos margen dentro de los criterios que marque la propia Unión Europea para realizar inversiones en las ciudades. Pero como a eso todavía le queda, yo creo que unos años. Pero bueno, yo siempre digo que para llegar a la meta hay que empezar saliendo de la salida, ¿no? Y aquí ya nos hemos desplazado de la salida, no estamos en la línea de salida, sino que ya hemos empezado a recorrer la carrera hasta la línea de meta. Y es importante que en esos primeros inicios ya ellos vean esa diferenciación de la que hablábamos. Precisamente al hilo de esto recuerdo proyectos tan necesarios como el mercado de abastos, porque también lo comentabas que bueno, que esto tiene todavía mucho trabajo por delante, pero las bases se han puesto, ¿no? Efectivamente, si nosotros no comenzamos a caminar, pues podemos estar hablando del mercado otros 20 años más, pero no lo veremos renovado si no empezamos a dar los primeros pasos. Es un edificio que está catalogado, con lo cual allí no se puede hacer a voluntad y libre albedrío de los que estamos gobernando, sino que hay que atenerse a las leyes, además muy estrictas, que marca nuestro PGO, nuestro Plan de Protección del Centro Histórico, en fin, la legislación en general. Y creo que los primeros pasos se han dado, que era, primero, ponernos de acuerdo en qué tipo de proyecto era el que queríamos desarrollar. Eso ya se ha hecho, involucrando además a los propios comerciantes que ejercen su actividad allí, que tengo que decir que están desde luego con un espíritu positivo muy importante. El que se sientan parte y estén colaborando con nosotros, eso está favoreciendo mucho el proyecto. Una vez que hemos hecho eso, se pasa el proyecto a Cultura, porque ellos tenían que dar el visto bueno. Ese trámite lleva unos meses. Ya nos dijeron que sí, pero obligándonos a hacer un estudio arqueológico. El estudio arqueológico hay que plantearlo en un proyecto y hay que volver a llevarlo a la Comisión de Patrimonio Provincial de la Junta de Andalucía para que vuelvan a revisarlo. Son otros meses, y no es uno ni dos, son muchos más meses. Ya lo han visto, le han dado el ok y ahora ya estamos con los trabajos de ponernos de acuerdo, porque hay que hacer cata, es complejo, hay que mover puestos. Yo he quedado con ellos en que en breve bajaremos allí, aunque ya han estado los técnicos y más o menos han visto lo que había que hacer, hay que explicárselo, ellos tienen que verlo bien, si no pues veremos a ver si hay que hacer algún tipo de modificación antes de empezar los trabajos. Una vez que eso esté resuelto el tema de la intendencia, pues esperamos que las catas y el estudio se hagan rápido, porque una vez que ya ese paso esté hecho, ya nos dirá si el proyecto se mantiene tal cual o hay que remodelarlo en base a lo que haya aparecido en las catas. Si todo va bien, correremos más, es decir, si no aparece nada, el proyecto correrá más, si no, pues tendremos que volver a modificarlo. Y una vez que o ya nos sirva eso, haya que modificarlo, una vez que ya tengamos el definitivo, ya empezamos el proceso de licitación, y ya cuando uno empieza el proceso de licitación, yo creo que ya empezamos todos a ver que es una realidad. Una vez que se adjudique, que esperamos que sea la primera y que no haya problemas, pues se verán las obras. Eso es un proceso, ¿no? Eso es todo el proceso desde el inicio, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso largo y seguirá siendo largo hasta que allí veamos máquinas, ¿no? Pero si no se empieza a recorrer y a dar todos estos pasos, pues no lo veríamos arreglado nunca, ¿no? Yo le tengo mucha esperanza puesta, porque además entiendo que se puede convertir en un revulsivo turístico y económico de la ciudad, que lo vamos a completar con la corredera, que sabéis que está metida en los fondos FEDER. Los fondos FEDER solamente cubrirían la parte de obra en superficie, con lo cual el ayuntamiento tiene ahora que coger prácticamente la misma cantidad que se va a invertir en superficie para trabajar. Es decir, nos vamos a arreglar la corredera sin tratar toda la red de abajo. Sería, vamos, una metedura de pata imperdonable, ¿no? Ya que abrimos la calle, vamos a trabajar también abajo para que esa calle no se hunda y no tengamos los baches estos que vemos ahora en los adoquinos producidos por el mal estado de las redes, ¿no?, de saneamiento. Entonces lo arreglaremos y para que quede ahí para mucho tiempo. Es lo que hablamos del centro comercial abierto. Efectivamente, se culminaría el centro comercial abierto y apoyaríamos ese motor económico que tiene que ser el mercado. Eso yo Pero creo vamos, que son no es a unos meses, estamos hablando de unos años. Yo con la corredera sí me atrevo a decir un año o dos. Con el mercado espero que estemos hablando de esos mismos
límites de tiempo, pero ahí me gusta ser más prudente. Yo creo que es uno de los quebraderos de cabeza, como hemos hablado en otras ocasiones, Toni, pero por supuesto también tenemos que hablar de la liquidación de la extinta empresa Endesa, 3 millones de euros. Bueno, no sabemos, yo estoy escuchando 3 millones de euros, no se sabe. Yo sí que he dicho, porque salió el Partido Popular a criticarnos que había que pagar 200 y pico mil euros, primero hay que enterarse de lo que dice la sentencia, después hay que ver si somos nosotros o son los trabajadores, estamos averiguando eso, ¿no? Yo creo que si los trabajadores hubieran tenido un mejor asesoramiento, primero, todo esto empieza viciado, eso sí tiene que quedar muy claro. Quien pone en marcha Endesa no es el Partido Socialista, el Partido Socialista votó en contra, y ahí están los plenos, eso es blanco sobre negro, votó en contra de que se creara este híbrido, tan raro que el resultado lo estamos viendo, ¿no? Nosotros estábamos en contra, siempre hemos estado a favor de una gestión pública del servicio, siempre, como de hecho está ahora. Yo también en los primeros meses de alcaldesa he escuchado los rumores de que venía a privatizarla, yo creo que ya llevamos 3 años y nos queda ya uno, no la vamos a privatizar ni ahora ni después. Estamos trabajando con el servicio 100% municipal, 100% público, y no estábamos de acuerdo con ese híbrido, votamos en contra. Cuando se disuelve de malas maneras y de la peor forma que se podía haber hecho, lo hace también el Partido Popular, y lo hace de la peor forma, porque en los estatutos se recoge cómo legalmente se tenía que disolver, es decir, hay unos trámites legales que no son políticos que había que haber seguido. Cuando eso no se sigue, se enmaraña de tal manera el tema que ahora es muy difícil encontrar ni siquiera el hilo del que empezar a aclarar el tema. Y estamos desde el minuto 1 que yo llego al gobierno, llevamos 3 años intentando aclarar esa liquidación, porque legalmente nos cerró, la manera en la que se hizo, cerró muchas puertas que hubieran sido de una normalidad tremenda, ¿no? Y que ahora técnicamente, no políticamente, técnicamente ha aumentado al 200% la complejidad de esa liquidación. Entonces, si tú lo hubieras hecho bien en el año 2014, pues a lo mejor la deuda, o digamos, no deuda, sino la liquidación hubiera supuesto un pago X muy pequeño, entendemos, desde el punto de vista el que le correspondía al ayuntamiento, se hubiera hecho. Hubiera sido algo prácticamente anecdótico. 3 años después las deudas efectivamente se van incrementando y lo que nos quede, porque es que es muy complejo y al final, hasta que técnicamente, ni siquiera técnicos externos y demás, se ponen de acuerdo en cómo desmarañar un tema tan complicado. O sea, yo cuando asisto a cada reunión sales muchas veces frustrado, ¿no? Porque dices que la legislación no está ni siquiera preparada para regular un caso tan complejo como ha enmarañado el Partido Popular este caso. Y eso es así de claro, y no es que lo diga yo, es que técnicamente se puede demostrar la complejidad en la que han metido este tema. Entonces, ya no estamos hablando de un pago anecdótico por parte del ayuntamiento, ya estamos hablando de que podemos hablar de millones. Puede ser 1, puede ser 2, 3 o 5, lo veremos. Pero es verdad que ahora el pago que tiene que hacer el ayuntamiento por lo mal que se hizo por parte del Partido Popular en 2014 va a suponer mucho a esta arca. Igual que no hemos encontrado con la sentencia de la Renau, que también salió el Partido Popular, que yo no he visto un nivel de cinismo más grande. Ahí hay una valoración técnica por parte de los servicios donde se dice que eso valía pues no sé si era 1.200.000, el justiprecio que se llama. El empresario no estaba de acuerdo, creía que valía un poquito más, pues no sé si 1.600.000, no hagamos caso con la cifra, pero nos movemos entre 1 millón, 1,5 millones, algo más. Pero este señor de motus propio, este empresario, baja, no una, sino en muchas ocasiones, y ahí está él para que corrobore lo que yo digo, porque yo esto lo conozco a través de él, baja a hablar con el anterior alcalde del Partido Popular, se niega a recibirlo, porque él venía a negociar, y yo creo que estábamos en disposición de negociar y en positivo para este ayuntamiento. No podíamos haber quedado en el justiprecio, llegando a un acuerdo con él, de tal manera que hubiéramos pagado 1 millón y poco, y al final esos terrenos son nuestros. En 4 o 5 años hubiéramos podido hacer uso de ellos.
No que este señor, cuando se lo recibe, pues se va a los tribunales. Cuando cambia el gobierno, yo ya me encuentro el tema judicializado. Y lo que nos viene es ya una sentencia de que lo que valía 1.200.000, según nuestros servicios técnicos, creo que era, no quiero fijar exactamente la cantidad porque no la... 1 millón y poco. Pues se ha convertido en 3 y pico, más los intereses que estamos peleándonos. Y estamos hablando de que podemos sumarle otros 600.000 euros de intereses. Hemos recurrido a la parte que podíamos recurrir, que son los intereses. Puede ser que estemos hablando al final, si no lo ganamos eso, o si los tribunales no nos dan la razón, con los intereses de 4 millones de euros. Lo que cuando gobernaba el Partido Popular podía haber quedado en 1 y pico. Y luego salen a decir con toda la cara dura del mundo que quien no se ha sentado a negociar he sido yo. Pues mire usted, no hace ni un mes que yo me he sentado a negociar con el empresario, que vino en las mejores de las disposiciones, porque quien tiene la sartén por el mango es el empresario. Podía haber dicho que quiere sus 3 millones y pico en la mano. Y como es por sentencia judicial, había que, pues no sé, hubiéramos tenido que vender algo para pagarle, ¿no? Sin embargo, le dijimos que si nos aceptaba un plan de pago, y en eso estamos. Le hemos hecho una propuesta, o vamos a hacerle una propuesta, que sea asumible por este ayuntamiento, sin que gravemos las arcas municipales, que pueda ser un pago en cómodos plazos, podemos decir. Y esperamos que pueda ser aceptado un descalabro producido por el Partido Popular. O sea que vamos sumando millones, ¿eh? Yo creo que casi 4 de la Renault, en lo que quede la liquidación de Endesa, eso, ¿quién es responsable ahora de esos descalabros? ¿Yo que tengo que gestionar el pago o quien lo ha producido? Hombre, yo creo que hay que ser honesto. Y cuando uno sabe que se ha equivocado y lo que le ha producido a la ciudad, lo menos que tiene que hacer uno es callarse. Es callarse y esconderse. Porque yo no he salido a dar una rueda de prensa para explicar la sentencia de la Renault, que a lo mejor lo que tenía que haber hecho, ¿verdad? Pero hombre, ya que no lo ha hecho el gobierno y estamos negociando el plan de pago, calla y no salga a mentir, como se salió. Ya que estamos en la zona, hablando de las instalaciones de Renault, hace creo que justo un año se inauguraba ese recinto ferial. Vamos a hablar de infraestructuras, Toni. Sí. Ese recinto ferial, esa carretera de Solana y Veracruz también tan deseada. Vamos a hablar de infraestructura necesaria. Sí, necesarias, demandadas por la ciudadanía, muchas las recogíamos en el proyecto de ciudad con el que yo concurría a las elecciones, que sabéis que no es un proyecto del PSOE, sino que se hizo de común acuerdo con muchos colectivos de la ciudad, y luego la ciudadanía a nivel particular teníamos unos folletos donde ellos podían darnos sus necesidades, sus intereses para que aparecieran en ese proyecto de ciudad. Y con ese proyecto de ciudad estamos gobernando. En él venían recogidas algunas de estas necesidades y otras pues nos surgen, ¿no?, en el día a día, pues porque eran demandas que desconocíamos o que no habían sido priorizadas por la ciudadanía, pero que luego pues eran requeridas por el día a día, ¿no? Y estamos muy satisfechos porque creo que se le ha dado una vuelta a la ciudad en equilibrio, es decir, se ha invertido en todos los barrios, buscando que el desarrollo y el crecimiento, como digo, en equilibrio de cada uno de los barrios, de tal manera que toda Úbeda progrese y desarrolle a la misma velocidad. Y además, como te digo, hemos tenido en cuenta la ciudadanía en esta infraestructura y el total de gasto o de inversión. A mí no me gusta hablar de gasto porque no es un gasto, ¿no? Parecería un derroche y no lo es. Es una inversión que hemos realizado en la ciudad en tan solo 3 años de 8 millones de euros solo en infraestructura y obras. Y ahí no está contemplado las obras que o tenemos a medio o vamos a empezar ahora, como válgame, el camino al cementerio, el parque del Carmen, etcétera, ¿no? Y el Hospital de Santiago en breve también, ¿no? Una vez que termine el Festival de Música. Sí, además el Hospital de Santiago lleva 3 intervenciones. Uno es el auditorio, que ya lo hemos anunciado y por X motivos hemos tenido que ir retrasando. Ya el último retraso fue que ya podíamos haber empezado la obra, pero fastidiábamos toda la programación del Festival Internacional de Música y Danza, y además en un aniversario tan importante para ellos como sus 30 años de vigencia, ¿no? Entonces no queríamos ser un estorbo y decidimos volver a retrasar unos meses, 2 meses la obra, o la intervención, porque realmente no es obra, ¿no? Y esa comienza ahora a final de junio, principio de julio. Eso la primera. La segunda es la capilla
perdón, la sacristía, que tiene unos muebles ya obsoletos, incómodos y demás. Pues bueno, vamos a ponerle un mobiliario acorde al siglo en el que estamos, pero respetando también el entorno en el que se pone y a las necesidades de uso que tiene la propia sacristía. Y luego quizás la parte más potente, porque va a ser la de mayor inversión, es la que viene recogida en los fondos FEDER, que estamos hablando de temas de comunicación, mejorar la comunicación. Sabéis que hay muchos problemas con la wifi y demás. Bueno, pues a raíz de esta intervención vamos a mejorarlo, y algunas otras que van a poner en mejor uso y con mayor comodidad todo ese magnífico Hospital de Santiago, que es nuestro espacio de exposiciones, congresos, jornadas, etcétera, que es tan apreciado y tan querido por cientos de congresos al cabo del año. Sabéis que es el espacio de la ciudad con mayor demanda que tenemos, y me atrevería a decir prácticamente de la provincia, Toni, recuperamos la escuela taller. Cuéntanos un poquito, intervenciones en la Plaza de Toros era el objetivo prioritario, ¿no? Sí, porque sabéis que se ha modificado toda la filosofía del programa Escuelas Taller. Se reduce, antes una escuela taller eran 2 años, ahora es solamente 1 año, 6 meses de formación y 6 meses de práctica, con lo cual, teniendo en cuenta esos espacios, teníamos muy limitadas las intervenciones que se podían acometer en la ciudad, y nos centramos en algo tan importante también y tan demandado como en la Plaza de Toros. La verdad que, aprovechando esa intervención que se va a realizar con la escuela taller, pues esperamos poder aportar algo más de obra por parte del ayuntamiento a costilla ya, ¿no?, como decimos. Pero bueno, ya que nos metemos, no vamos a hacer toda la intervención que necesitan, pero sí por lo menos a decentar un poquito esa entrada y demás, y dignificarla, ¿no? Sabéis que ahí, a principio de la legislatura, acometimos una intervención también que no podía esperar más, que se le había dado demasiado larga por la anterior legislatura, y que ya es una realidad, como la enfermería, ¿no?, que además ha quedado perfectamente integrada y ha sido estupenda como se ha hecho esa intervención. Yo estoy muy satisfecha por la misma. Ahora vamos a seguir completando con esta intervención a través de la escuela taller, y actualmente nos encontramos en un proceso en el que va a empezar la selección del personal, luego posteriormente del alumnado. Sabéis que ahí dependemos del SAE, de la Junta de Andalucía, que es quien subvenciona este programa, y son ellos la parte fundamental y de peso a la hora de la selección del personal y del alumnado. Hablabas, Toni, de más de 100.000 empresas a fecha 102. De finales de 102 empresas finales de 2017. Septiembre de 2017, creo que era la fecha que yo dije. Por su parte, el Partido Popular criticaba en días pasados la desaparición de una empresa como fue Pollo Alameda, con más de 100 trabajadores. Toni. Bueno, eso que lo tendrán que explicar ellos, ¿no? Porque yo sí tengo una nota simple donde se demuestra que la nave donde se trasladó la empresa Pollo Alameda se compró en el mandato del Partido Popular. Entonces, ¿cómo explicas que ya esté la nave comprada y los planes de traslado, y me digas que soy yo la que ha facilitado, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue, conociendo esos datos, contra viento y marea, quisimos dar una alternativa real y efectiva, que era la de coger y proponerle otro emplazamiento más cerca de la ciudad, en la que no iba a haber problemas ni medioambientales ni de cualquier otro tipo, porque estaba dentro de un polígono donde ese tipo de actividad se podía ejercer con normalidad. Nos comprometíamos a resolver el tema de la canalización del agua, que era una inversión que íbamos a asumir como ciudad, y el empresario, pues la verdad tengo que decir que junto con los trabajadores que participaron en esas reuniones que tuvimos, de las que hay acta levantada, es decir, que no me invento nada, a mí me gusta ser muy escrupulosa con lo que digo y con lo que hablo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que el emplazamiento lo vieron bien, pero ellos ya tenían tan avanzado en la anterior legislatura el proceso de cambio, de traslado, que ya no le era factible dar marcha atrás. O sea que eso tendrá que explicarlo el Partido Popular. Nuevamente se ponen esa fachada que no me la explico, ¿no? Porque si uno es honesto, salir a los medios a mentir de esa manera, no sé cómo se puede ser por dentro, ¿no? Yo me sonrojaría y me daría mucha vergüenza tener que salir a mentir de esa manera. Pero bueno, pues así es como se han conducido, no han rectificado y se ve que siguen en la misma linde, ¿no?
Tony, a un año de esas elecciones municipales eres la única candidata oficial a la alcaldía. ¿Cómo ves el panorama político a nivel municipal? Bueno, yo lo veo muy complejo, o más que complejo, desde luego desalentador, porque, no sé, creo que las cosas hay que verlas con normalidad, ¿no? Nosotros, el Partido Socialista está gobernando, siempre que quien gobierna es quien mayor desgaste tiene, ¿sabéis? Porque el que no hace nada no se desgasta, pero el que está tomando decisiones todos los días que afectan a la ciudad, que afectan a la ciudadanía, pues te puedes equivocar, en unas puedes acertar, pero no es lo mejor, no siempre lo cierto es lo mejor para la ciudadanía, ¿no? Aunque todo te conduzca a eso, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, pues hemos seguido nuestro proceso con normalidad, ya se sabe quién es la candidata, yo me oferté, mi partido lo ha visto a bien, con lo cual ya oficialmente soy candidata del Partido Socialista. Y creo que a esta altura lo que es triste es que el resto de fuerzas políticas que dicen van a concurrir a las elecciones municipales no tengan candidato o candidata. Pero bueno, viene siendo la tónica, por eso digo que es desalentador. No hemos encontrado por parte de estos grupos, algunos que están dentro del ayuntamiento, otros que están fuera, en estos 3 años de trabajo intenso por la ciudad, no hemos encontrado ni un apoyo para ayudar hombro con hombro para que Úbeda progrese, que es lo que hay que hacer, estés dentro del ayuntamiento, fuera, porque es muy fácil salir a criticar un matojo que me he encontrado después de un día de lluvia, ¿no? Eso no es crítica. Hay que tener alturas de mira, hay que proponer proyectos coherentes, en fin, importantes para la ciudad y venir a trabajarlos con nosotros. Y eso yo no lo he encontrado en ningún grupo político, ni los que están fuera, ni de estos que están dentro, que se propugna para las próximas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido desalentador, porque entendíamos que si nosotros desde el minuto 1 hemos olvidado que teníamos 12 concejales, hemos ido a negociarlo todo, porque lo habéis visto, es decir, cada pleno estáis viendo que estamos sacando los temas con por lo menos 1 o 2 grupos políticos de los 3 que hay en la oposición están apoyando, otras veces los 3, es decir, muy pocos temas hemos sacado solo y exclusivamente como Partido Socialista. ¿Esto lo hemos hecho porque somos mejores negociadores que nadie? No, porque somos buenos negociadores, pero no hemos encontrado al otro lado partidos que han querido negociar con nosotros también y que le ha interesado a la ciudad. Pues está el Partido Andalucista, está Diego de la Cruz Martínez, el Partido Popular no lo hemos encontrado de espalda y en contra la inmensa mayoría de las veces, y luego hay partidos externos pues que no tienen representación municipal y que están, pues no sé a lo que están, pero desde luego trabajando por la ciudad no, con lo cual yo creo que cuando ya elijan candidato o candidata les va a ser muy difícil explicar a qué se han dedicado estos últimos 4 años, porque yo sí puedo hablar de cuando estuve en la oposición y tengo mis deberes hechos de lo que hice estando en la oposición y lo que he hecho ahora estando en el gobierno, a ver con qué credenciales, con el de la marca, y eso le vale a la ciudadanía para confiar en quién gestiona la ciudad, una marca. No sé. Tony, en breves días se inaugura en Japón esa exposición con el San Juanito hasta el mes de septiembre. ¿Veremos el San Juanito en Úbeda? Hombre, yo tengo confianza en que eso sea así, que efectivamente lo veamos aquí. Además, yo creo que a ese respecto la Fundación de Medina Celis tiene muy buena disposición, porque si no ya lo hubiéramos visto expuesto de manera permanente en cualquier otro sitio de nuestro país. Y sin embargo, salvo estas exposiciones que se nos han comunicado con mucho tiempo, no digo que no hayan pedido autorización, pero casi, ¿no? A ver cómo lo veíamos y tal, lo vimos muy bien en el Prado, lo vimos muy bien que se participe en esta exposición en Japón, y ellos han tenido la deferencia de hablarlo con nosotros, ¿no? Y entre medias, como veis, el San Juanito no está expuesto. Eso es un poco de lealtad con la ciudad de Úbeda, porque ellos entendieron cuando la primera vez que nos sentamos a hablar que esta ciudad no entendería que estuviese expuesto en cualquier otra parte de España. Sabemos que está guardado en una ciudad concreta, ¿no? Y sé que han sido muchas las instituciones, administraciones, colectivos que han pedido a la Fundación que se han brindado para tenerlo expuesto, y por esa lealtad con la ciudad de Úbeda no ha sido así. Estamos hablando con ellos cuando haya algo que presentar al resto de grupos, porque creo que hay que ser escrupulosos también
en los tiempos y en los procedimientos, ¿no? Primero hay que ver qué acuerdo es el que podemos trasladar. Cuando hayamos llegado nosotros a un acuerdo que pueda ser factible para la ciudad, se tratará con los grupos, se los escuchará, se introducirá si es posible y demás, como siempre hacemos, las propuestas que ellos hagan, y sobre eso pues veremos si finalmente se puede llegar a la firma de un acuerdo beneficioso para ellos y sobre todo también muy beneficioso tiene que ser para la ciudad de Úbeda. Y yo espero que si culminamos eso en positivo, pues en breve podamos tener, bueno, en breve, yo no he dicho ni en breve ni no en ponemos largo, fecha. No ponemos fecha, el San Juanito en la ciudad. Toni, no me puedo ir sin preguntarte, por supuesto, por el empleo, otro quebradero de cabeza. Dabas datos como 629 personas contratadas, ¿no? En bolsa de empleo municipal y planes de empleo, menos 30, y de la Junta de Andalucía. Sí. La verdad que yo lo he dicho siempre, desde el minuto 1 yo creo que he sido muy clara y lo vuelvo a repetir ahora que me dais la oportunidad. Nosotros teníamos muy claro, y así lo prometimos estando en campaña cuando yo era candidata, que el mucho trabajo que se diese desde el ayuntamiento sería con honestidad y con transparencia. ¿Qué manera de hacerlo? Y lo decíamos, y aparece en el programa con el que yo concurría a las elecciones, a través de una bolsa de empleo municipal. Esa bolsa se hizo, está funcionando con normalidad, con honestidad y con transparencia, con lo cual cumplimos, pero también decíamos que era un trabajo, pues que era un balón de oxígeno, no resolvía el problema de las miles de familias que están en paro todavía en la ciudad de Úbeda. Les damos un balón de oxígeno que se complementa con las políticas sociales, pero no les resuelve la situación. Entendíamos que la situación tiene que venirse porque encuentren un trabajo estable. ¿Quién da ese trabajo estable o más o menos estable? Las empresas. Y a ese respecto teníamos que fortalecer a las que están ya instaladas en la ciudad. Sabéis que hemos bajado los impuestos de manera general y esos impuestos afectan a las familias y a nuestras empresas, con lo cual he encontrado un balón de oxígeno. La ayudamos en cualquier trámite. Tenemos empresas que llevamos muchos años en Úbeda, que han cambiado de ubicación y que si tenían 11 trabajadores han pasado a tener 22, con lo cual han duplicado el número de puestos de trabajo. Y luego hemos trabajado porque nuevas empresas se instalasen en Úbeda. Y tenemos 102 empresas. ¿Es un cálculo que yo hago a abuela pluma? No. Hay que ser serios. Son datos recogidos por los servicios técnicos de este ayuntamiento y detrás de cada una de esas 102 empresas hay nombre, apellido y lugar de ubicación y actividad a la que se dedica esa empresa. Con lo cual son datos reales y datos que se pueden comprobar. Son datos que tenemos a septiembre de 2017, lo que sí me dicen, yo he pedido que se me actualice, ¿no? Pero he pedido la tendencia hacia dónde va, se ha quedado parada, retrocede o crece, y por lo que me comentan crece, es decir, que si antes eran 102 suponemos que habrá algunas más, no sé si serán 150 o 120 o 105, pero que hay más. Son medianas y pequeñas empresas. La pequeña puede crear 1 o 2 puestos de trabajo, la mediana estamos viendo pues desde 20 y tantos, 30 y tantos, hasta 5, 6, 10, en fin, va variando el número, pero son puestos de trabajo que ya no dependen de un contrato de 3 o de 6 meses, según sea bolsa municipal o plan de empleo de la Junta, sino que ya tienen un sueldo estable, con cierta estabilidad en sus casas, y a eso es lo que tendemos, ¿no? Porque entendemos una ciudad importante, una ciudad diferente que puede ofertar muchos beneficios para las empresas, y lo que necesitamos es que se terminen las comunicaciones. Por eso insistimos tanto en lo positivo que fue para Úbeda la autovía del Olivar, y esperamos que la otra tan ansiada autovía se termine en el plazo, por lo menos ya el último plazo que nos han dado, que creo que era 2020, 2019, 2020, ya nos parecía largo, pero bueno, esperamos que se cumplan esas fechas y podamos estar estupendamente comunicados. No es todo, porque necesitaríamos puertos, necesitaríamos trenes, ¿no? Pero bueno, dentro de la ubicación que tenemos, ya que el puerto no vamos a tener nunca, en fin, fuera la broma, ¿no? Sí que es cierto que por lo menos esa vía de comunicación por carretera se termine, que facilite que las empresas no encuentren un obstáculo en la comunicación, sino algo que por lo menos no sea un obstáculo, ¿no?
Toni, queda un año por delante, un año de mucho trabajo, ya a título anecdótico te voy a preguntar por esas magdalenas caseras, por favor, Toni, alcaldesa, repostera también, que tanto éxito están teniendo. No soy tan buena repostera, lo que pasa es que se ve que, como se ve en la foto y no se prueban, igual si las probaréis ya no soy tan buena. No, bueno, pero gustan, a la familia gustan, ¿no? A mi familia le encanta, además, cuando hago tengo que repartir, tengo cajitas y voy repartiendo. Cada persona tenemos una manera de liberar tensiones, de dejar la mente en blanco un poco. Yo tengo dos aficiones, una es la lectura, que me encanta leer, soy una devoradora de libros. Yo estoy leyendo un libro y si no tengo 3, 4 esperándome me pongo muy nerviosa, es decir, tengo que tener en espera 3, 4 libros para que yo esté tranquila sabiendo que no me va a faltar lectura, ¿no? Y la segunda es la cocina. Y dentro de la cocina yo nunca me había atrevido con la repostería, fíjate, y de unos años, pues hace 7, 8 años, empecé a hacer algunos postrecitos así un poquito más sencillos y demás, hasta que, bueno, vas evolucionando, vas viendo que lo que antes te costaba un poquito más ya te va costando menos, y bueno, pues es una manera de relajarme. Yo estaba el domingo, que era el único día de descanso que tenía en semana, digo día completo, ¿no? Ajá. Y una vez de hacer lo que te gusta, cumplir con los niños, con el marido, con la familia un poco, pues eran las 8 de la tarde y estaba ya cansada de estar sentada. Fíjate que estamos pidiendo un día de descanso y cuando lo tienes, pues te cansas de estar descansando, ¿no? Y pensé, pues voy a hacer algo de lo que me gusta, voy a hacer repostería. Y pensé en las magdalenas porque me iba a dedicar un poco de tiempo largo y la hice, ¿no? Porque me sirve eso, para desconectar y para volver el lunes o en medio de la semana con más energía, con más fuerza. Y con más fuerza. Hay gente que hace deporte, otros escuchan música, bueno, pues yo leo y cuando puedo, que no es siempre todo lo que me gustaría, hago algo de repostería. Y os la prometo, ¿eh? Yo creo que a ver si tenemos hueco. El problema es que entre media de semana no se puede, ¿no? Pero yo os prometo que cuando hagamos alguna rueda de prensa, que las probéis. Las probaremos. Toni Olivares, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, como siempre nos seguimos viendo porque hay mucho que contar. Sí, esperamos que sea todo positivo. Muchas gracias. Claro que sí, gracias y buenas noches, gracias.